Ya, chiquillos. Entonces, buenos días, ya saben, estamos en Lengua y Literatura, séptimo básico 2021. Es la misma presentación en formatos, digamos, de ayer, pero hay algunas variaciones que le he querido agregar para ir ampliando el tema, ¿cierto? Y entendiendo el concepto de mito, que es lo que estamos trabajando. Estamos hablando de los mitos. Esta sería como la segunda parte, ¿ya? Dejamos inconclusa una lectura ayer. Que era la de Ícaro y Dédalo. Vamos a conocer ese mito y por qué es tal, porque es mito, ¿cierto? Y los personajes que aparecen ahí y qué sé yo. Y a propósito de esta pintura, y una de las características que tenían los mitos que habíamos leído ayer era justamente esto de que han inspirado, ¿cierto? No solamente a los artistas, sino incluso a los científicos y, mm, y tal, ¿cierto? También a la cultura en general. Así que hay una relación también interesante de analizar. Si no nos interesan los mitos desde el punto de vista, ¿cierto? Así como, ya, como texto, podrían estos mitos estar explicando muchas cosas que son importantes para nosotros como humanidad, ¿ya? Así que vamos a dar una mirada histórica, literaria, artística en general, ¿cierto? Y por último, de curiosidad, ¿ya? Y eso, de cultura en general, que también es súper importante ir fomentando. Vamos pasando el camión de la basura. Un trabajo súper importante. Ah, no metieron bulla. Qué bueno. Clase 27 entonces del día 17 de junio. Siempre se pegan un grito aquí en la puerta. Ok. Ya, entonces la actividad, ya sabían ustedes, ya saben, leer comprensivamente un relato, que es lo central, ¿cierto? Un relato mítico para conocer las características de este tipo de textos narrativos. Pero nosotros vamos a extender la actividad también a una visualización, ¿no? Está dentro de la parte, ¿cierto?, de motivación y de conexión, de conocimientos previos que podamos tener también a propósito de la palabra mito, a qué nos evoca, ¿cierto? Y empezar a distinguirla pues, desde la perspectiva, ¿cierto?, del uso a lo que nosotros queremos entender como mito, ¿cierto? Propósito, reflexionar sobre las diferentes valoraciones que se dan a los mitos desde la antigüedad hasta el presente. Y fíjense en la imagen, ahí ¿cierto? Está mi avatar corriendo por un campo florido con un unicornio. Los unicornios, bueno, que están súper de moda en los niños más chiquititos, ¿cierto? A mi hija le encantan los unicornios. Pero los unicornios son animales míticos, po. Son animales fabulosos y a los animales fabulosos pertenecen a los mitos. De hecho, hay una leyenda en torno a los unicornios, pero la idea de este animal fabuloso precisamente nace de los relatos míticos. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo son y cómo están vigentes, ¿cierto? Todavía estos mitos, de otra forma, digamos. Estos los objetivos, el AO2, ¿cierto? Que es el OA2, perdón, que es reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana a propósito de lo que nosotros leemos. Y el OA23, que tiene que ver con la participación oral, básicamente, ¿cierto? Ir adecuando los discursos propiamente, porque nos vamos empoderando, ¿cierto? Nos vamos haciendo más nutridos o más ricos, vamos enriqueciendo nuestro vocabulario a propósito, ¿cierto? De los conceptos que vamos a ir manejando, de la experiencia que vamos ganando, ¿cierto? También con la lectura que hacemos, ¿ya? Eso es súper importante. Que lo que leemos también nos sirve a nosotros para poder ampliar nuestro horizonte, yo le digo paleta de colores, ¿cierto? Una paleta de colores con respecto a lo que queremos representar después. Es como pintar. Hablar es como pintar. Si ustedes van a hablar y tienen pocos colores, bueno, lo más probable, ¿cierto?, que puedan, si saben, mezclarlos, sí, sí, pero puede que dibujen algo muy, muy básico. Pero ¿qué pasa si nosotros ampliamos esa paleta de colores y tenemos muchos colores y dominamos la técnica para poder mezclarlos, ¿cierto? Y usamos también para poder, no sé, eh, diferentes pinceles también. Todo eso tiene que ver con la dotación que se supone que hace la lectura de habilidades que son súper importantes para comunicarnos. Es lo Lo mismo. mismo que la voz. Es lo mismo. Vean, se puede ampliar la música. Exactamente, yo puedo tener un pandero o un kazoo. ¿Cierto?
Me pongo kazoo y suena una nota y depende de la intensidad de la voz, nada más, o sea, del soplido. Pero ¿qué pasa si yo aprendo música, teoría musical, y tengo un piano, tengo una guitarra, tengo qué sé, una batería? Voy ampliando el espectro musical. O sea, llega una orquesta que sería lo máximo, ¿cierto? Algo así. Lo mismo pasa con el lenguaje. Unidad 3 entonces, por eso que el arte del lenguaje es súper importante. Unidad 3 es la que estamos. Y esto es lo que vamos a ver hoy día a propósito de mitos, Ese video sí lo vi. mitos y realidad. Mitos versus realidad. Ponga mucha atención. Voy a dejar de grabar para que no se aplique el copyright. Pero solo un ejemplo para que ustedes... Ya. No sé si están atentos, digamos, de los mitos. O sea, hay hartos, muchos más. O sea, Profe, está plagado de mitos, de cosas que nosotros supuestamente hacemos porque son una verdad, pero resulta que no tienen ningún asidero científico. Dígame, profe, que no me creas, ese video lo vi ayer, en la tarde. a propósito del tema que estábamos hablando o porque sí nomás. Porque ayer estábamos hablando de los mitos. ¿Llegaste por eso o fue por otra No, cuestión? porque estaba así de repente buscando algo que ver y me apareció ese video. Ah, mish, qué Y lo curioso. puse. Y me puse a ver varios videos de ese canal. Sí, sí, bueno canal. Lo importante, en ese caso, lo importante es que ustedes reconozcan que esos canales, específicamente este que usé yo para poder ejemplificar la idea de cómo nosotros hablamos de mito como que se aleja un poco de la idea de mito que estábamos trabajando literariamente, ¿cierto? Bueno, porque nosotros hablamos de mito Te voy en a estas decir que son míticos. circunstancias, situaciones míticas o cosas míticas, ¿cierto? O mitos que nosotros como creencias que tenemos. Bueno, importante que ese canal se nutre de evidencia científica, ¿cierto? Ahí tienen un buen trabajo, digamos, de fuentes a propósito, para que estén seguros de que lo que ellos comentan o informan, ¿cierto? Está bien, es cierto, no, no un mito. Ya, veamos la presentación. Ya, pregunto, a ver si ustedes están atentos. ¿Te diste cuenta que la palabra mito que se usa en este video, en el video que vimos recién, se usa, para la redundancia, para señalar aquello que es una creencia falsa o que carece de rigor científico? Es como un mito físico. Ya, sí, pero se dieron cuenta de ese pequeño detalle, ¿cierto? Sí. Que hablamos de mitos. Pero son Hablan mitos. de seres Claro, poderosos y nada de eso. claro, no hablan de lo otro, exactamente. Ya, ¿por qué pasa eso? La pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué la palabra mito como que mutó, valga el juego de palabras? La palabra mito mutó a algo diferente, cambió de significado, aparentemente. ¿Cambió de significado o amplió su significado? Amplió su Amplió su significado. significado. Amplió su significado. Miren, fíjense que aquí está la explicación. De hecho, si ustedes van a la RAE donde aparece mito 1 y mito 2. ¿Ah? Yo me quedé con mito 1 nomás, por la primera acepción del sentido de la palabra mito. Mito 2 es el nombre de un pájaro, así que no tiene nada que ver, no nos sirve. Un pájaro que vive no sé en qué parte, que se llama mito. Bueno, mito 1 se refiere justamente a la palabra mito que viene del griego, mitos, y que dice en su primera acepción lo que nosotros sabemos que es un mito, una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico, o sea, hace mucho tiempo atrás, más allá de la historia, ya antes de que se inventara la historia, y que está protagonizada por personajes de carácter divino, o sea, dioses, y o héroes también, ¿cierto? Los héroes, para que entiendan la idea, cuando hablamos de héroes así de la antigüedad, estamos hablando de héroes así como míticos, son personas que son mezcla de dioses y humanos. Esos son los héroes, Ese es como son un mito semidioses. fabuloso. Claro, esa es la primera excepción, ¿ya? El mito tal como lo conocemos literariamente, como estamos trabajando nosotros. La segunda dice
Historia ficticia, esa es la segunda acepción, historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de una historia en torno a una idea ficticia, ¿ya? Eso es, por ejemplo, el mito de Don Juan, que es un personaje literario que es como, que no puede contener, es como un tipo muy, muy coqueto, ¿cierto? Y no puede contener esa coquetería y tiene que necesariamente estar como enamorando mujeres. ¿Ya? Es un mito, ¿ya? Un mito literario. Ok. La tercera acepción dice, persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración o estima. ¿Ya? Una persona mítica. Puede ser. ¿Se usa menos? Puede ser. Y la cuarta acepción dice, persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. ¿Ya? A propósito de cosas que son falsas, ¿ya? Y de por aquí puede salir la idea, pero más que de por aquí, de la acepción cuarta, tiene que ver esencialmente con lo que pasó en la historia de los mitos, po. Llegó un momento, aquí yo lo voy a hacer como una síntesis, ya vamos a leer después la característica. Llegó un momento en que los mitos, hubo un momento en que los mitos, ¿cierto?, daban la sensación de tranquilidad con respecto a lo que nosotros necesitábamos saber, los seres humanos. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. No existía la ciencia, no habían científicos, habían sabios, personas muy inteligentes, muy conocedoras de todo, pero no había ciencia. Entonces los tipos explicaban las cosas, los fenómenos, ¿cierto? A través de estos relatos que ellos intentaban, ¿cierto? Usaban para poder explicar esos fenómenos. Por ejemplo, no sé, la erupción de un volcán. Seguramente abajo de ese volcán hay un dios que está enojado, ¿cierto? Y como se enojó, lanzó lava y esa lava La significa que tormenta, por ejemplo. las tormentas, los terremotos, qué sé yo, todas las cosas. El cielo, las estrellas, ¿qué son eso? ¿Por qué las estrellas forman figuras? Deben ser dioses que la gente cuando se muere se va para allá, entonces se mezcla con las estrellas, por eso que aparecen estrellas nuevas, aparentemente. O sea, porque ese tipo de explicaciones que son como infantiles, podríamos decir incluso. Eso corresponde a la época como más antigua de la humanidad, cuando empezó a haber historia y la historia dio pie, digamos, de que aparecían estudiosos y personas, ¿cierto?, más cercanas a la ciencia, se cambia, ¿cierto?, esta idea del mito por la idea, ¿cierto?, de la explicación más seria. Y empezaron como a desaparecer esos mitos. Y cada vez que había una explicación más seria o científica, los filósofos le llaman logos, ¿cierto? Que tiene que ver con la palabra, con el conocimiento. Entonces empezaron a desmitificarse esos mitos, empezaron a caerse, ¿cierto? Y las creencias populares también empezaron a desaparecer. Las creencias como de historias como fantásticas, qué sé yo. Y empezaron a decaer los mitos como tales. Y empezaron a decaer, digamos, también en su sentido original, que es de explicar. Esa es la explicación del por qué. Y dice aquí, desde la antigüedad greco-latina, estamos hablando de la antigua Grecia, las explicaciones filosóficas y científicas se entraron en competencia con las míticas, ¿cierto? Lo que acabo de explicarles. La palabra mito se cargó de ciertos contextos de un valor peyorativo incluso. O sea, ¿qué significa peyorativo? Que empezó como a ser usada con sentido así como de desprecio, así como, es un mito. ¿Qué estáis hablando de qué es eso? Es un mito, es una tontera. Una cosa falsa, una patraña, ¿cierto? Patraña. Creencia extendida pero falsa. Por ejemplo, la sociedad sin clase es un mito comunista, en el caso de la sociedad más contemporánea. O la mano invisible del mercado es un mito liberal también, llevándolo, digamos, al ejercicio contemporáneo. También es común el uso de un poco laxo, ¿cierto? Un poco así como relajado, de que el mito y lo mítico, o leyenda y legendario, ¿cierto? Para referirse a personajes históricos o contemporáneos, incluso a productos comerciales cargados de prestigio y glamour, como por ejemplo Charlotte como personaje de Charles Chaplin, ¿cierto? Un mito del cine mudo, o Los Brutales, ¿cierto? Como un grupo musical, como un grupo mítico. La palabra mito como que ha perdido el rigor de su significado. Lo laxo, la palabra laxo significa eso, es como relajado, ¿cierto? De laxitud. Es como que se flexibilizó la palabra.
una cosa así. ¿Ya? Mítico es como alguien de antes, pero mito es algo como físico, ¿Cómo físico? A ver, explícame eso. como el video ese que vimos, porque esto Mm, es más como, como como cosas. Ah, real, sí, como cosas, claro. es como más como Claro, real. claro, claro. Exacto. Eso es lo que hace la palabra mito, como que se refiere a cosas que, a creencias básicamente, ¿cierto? Como que ese es su significado que ha tenido y adquirido, ¿cierto? Justamente a propósito de este choque que hubo entre la ciencia, la filosofía, ¿cierto? Y las creencias de la gente. Cómo las creencias se fueron justamente desmitificando, o sea, fueron perdiendo su rigor, un rigor como explicativo, así como de satisfacción inicial que daba, ¿cierto? La idea de, la, de la explicación mítica. Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. Eso también sucede, ¿cierto? Hay varias versiones, incluso los historiadores que han recopilado los mitos han buscado cierto, los puntos en común de todas estas versiones que existen y nos han transmitido, ¿cierto? De alguna manera esa historia lo más fiel a lo que podría ser, digamos, una historia original, como eran relatos que se contaban de voz en voz, ¿cierto? Eso también, como les decía, produjo, digamos, de alguna manera variaciones con respecto a los caracteres o a la historia en sí. ¿Ya? En las sociedades que conocen la escritura, luego, el mito ha sido objeto incluso de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, incluso solo se muestran. Eso es lo importante de estos relatos. Oye, más allá de que también significan este tipo de relatos para nosotros una explicación, una posible explicación. Y yo les decía ayer que dentro de estas historias míticas, a propósito de los personajes que nosotros hemos conocido hasta ahora, eh, también hay algo de verdad, algo, algo de verdad. Dentro de toda la ficción, ¿cierto? De toda la fantasía y lo fabuloso, de lo maravilloso, ¿cierto? De los mitos antiguos, a eso me refiero, hay algo de verdad, algo de ciencia ahí, podríamos decir. Entonces, o por último, de un evento histórico, se ha tratado de probar eso. Más adelante vamos a ver también eso, a propósito de esa relación que estoy tratando de explicar. Uy, ya llegaron 17, 18, 19, más 1. Ok, estoy pasando la lista para que ella como... Yo no sé si les conté ayer que voy a, en el segundo semestre, si seguimos en esta modalidad de virtualidad, es probable, voy a implementar la participación como forma, digamos, de evaluación, ¿ya? Por si acaso, aquí es importante que participen también. Pero lo vamos a hacer más democrático, para que participen todos. Bueno, el mito, dice. El mito, del griego mitos, que significa relato o cuento, es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, o sea, como llenos de una situación como extraordinaria, ¿cierto? Protagonizados justamente por seres sobrenaturales o extraordinarios en un tiempo remoto, un tiempo original, o sea, como más antiguo que el hilo negro. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, transmitidos desde donde son, perdón, considerados como historias verdaderas, incluso casi sagradas, ¿ya? Al conjunto de los mitos de una cultura se les denomina mitología. Eso es también interesante, porque hay distintos mitos, pues no es un solo mito, sino que son distintos mitos que si los juntan, eso significa la mitología o creencias incluso de una cultura en particular. Así los griegos, así los nórdicos, así los hindúes, que hemos visto, ¿cierto? Los judeocristianos, que son los que estaban ahí en Oriente Medio, así los mapuches, ¿cierto? En el sur Profe, de nuestro país, los incas, los mayas, los, todo. Dígame, díseme. es posible que en el futuro nosotros seamos mitos, Claro, ¿por qué no? nuestra humanidad, En una volada así como de historia, claro, nuestro paso por este planeta es tan el coronavirus insignificante. puede llegar a Sí, ser mito. pues, sí, ¿por qué no? Y a lo mejor somos parte de un mito, pues, ya, de por sí. El hecho de, ¿cierto? De que alguien nos predijo, ¿cierto? Que iba a suceder en el futuro.
Las profecías también son parte de los relatos míticos en la antigüedad. Eso de decir cómo va a terminar el mundo. Acuérdense que a nosotros nos dijeron en la Biblia, ¿cierto? Sale San Juan explica, digamos, la posible decadencia de la humanidad, po, a partir del Apocalipsis, ¿cierto? Eso es lo que dice la El Biblia. Leviatán, el Claro. despertador. Y justamente por las imágenes, mira, fíjense en esto. ¿Qué es esta imagen? ¿A qué corresponde desde el relato mítico cristiano, Naturaleza, judeo-cristiano? Dime. naturaleza. Sí, pero mira las características de la naturaleza. Voy a ver si puedo mostrárselos más mejor. A ver, Lupita, Adán y Eva Lupita, Lupita, Lupita. Ya, pero si está Adán y Eva, ¿quiénes son dónde están? Si está Adán y Eva, ¿dónde están ellos? en un bosque. Sí, pero ¿cómo se llama esto? El lugar. Empieza con E. Son 4 palabras. O sea, 4 letras, perdón. Y empieza con E. Vamos paso a palabra, a ver si cachan. ¿No? Niños, ¿en serio no saben? ¿El tío Aldo no le No. hace religión? Se llama, aquí voy a anotar, para que callen. A ver, ustedes me dicen, tip, tip, tip. Después viene la, después viene la, ahí se las dejo. Edén, El Edén, pues chiquillo, esto es el Edén. El Edén, ¿ya? ¿ahora esa cantidad de animales en un bosque en la vida real? No, pues mira, pero ¿no te diste cuenta del detalle? Mira, vuelvo al detalle. Hay ¡Hay un papagayos, unicornio! hay camellos, hay caballos y leones, todos y humanos, y todos conviviendo en armonía, Todos sin esos animales violencia. existen, pero en lugares distintos. Claro, además existen, pero en lugares distintos. Y obviamente ellos se luchan por sobrevivir. Y O sea, no puede haber una oveja y un león al lado. Por ejemplo, un pavo, ¿cachai? O sea, es posible. O sea, me gustaría que la vida fuera así, con hartos animales. se supone No que sé dentro por del... qué. No sé por qué, pero tengo una teoría de por qué todos están conviviendo en paz. El Porque, a ver, dale. estanque. El agua es como El Lo la, mismo estanque que que los está dinosaurios atrás. en la la, película Jurassic World, la cuando tregua del están en el agua. estanque pasan los tipos y no hacen nada. Sí. Es, Pero tiene que ver con el hecho de que no hay maldad. En el jardín del Edén, según el relato bíblico, no existe la maldad. Entonces nadie se come a nadie. No hay mal. Todos viven en ok. paz. Aún no abrían esa caja. Es una explicación, por eso les digo, es una explicación exacto. Conectándolo con el mito griego, todavía no abrían la caja de Pandora. Y es como el parecido a lo que sucedió con respecto a cuando comieron el fruto del árbol Como que todo, del saber todo va unido. y los expulsaron del paraíso. Acuérdense, este es el paraíso. ¿Se entiende? ¿Ya? Y esto es lo contrario del paraíso. ¿Qué es esta imagen que está acá abajo? Esta es un poco más difícil. El infierno, Eh, mm, no necesariamente. ¿Quiénes son estos caballeros que andan literalmente a caballo? Los Los jinetes del jinetes del apocalipsis. apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis. Súper Bien. conocido. The Four Horsemen, a propósito de Metallica, me gusta mucho. Hay una canción que se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que se representan, ¿cierto?, los cuatro grandes males de la humanidad, y que se supone que van a aparecer cuando ahí alcanza el a ver a tiempo la muerte. final. Entonces, miren lo que trato de explicarlo desde el punto de vista de la creencia o mito cristiano, ¿cierto?, judío cristiano. El jardín del Edén, al principio, y el fin. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se supone podría terminar todo? ¡Wow! Esto es todo sacado de Wikipedia. Wikipedia. Y ahora vamos al texto, a ver si alcanzamos. Ayer les decía que aparecen, estos personajes aparecen, ¿cierto?, como escultura a propósito
a propósito de historia, ¿cierto? Del ser humano que quiere alcanzar el cielo, ¿cierto? Hay varias historias de eso, de que el ser humano como que pone a prueba un poco, ¿cierto? El conocimiento y quiere ir más allá, ¿cierto? Del conocimiento, quiere hacer cosas que para él están como, entre comillas, vetadas. Entonces, de eso se trata este relato mítico, de Ícaro y Dédalo. Ahí está, Ícaro y Dédalo, que así se llama la escultura, ¿cierto? Un Ícaro y Dédalo unidos en la gloria, por la gloria y la muerte. Esta escultura está afuera del Museo de Arte Contemporáneo, aquí en Santiago. Pues si la quieren ir a ver, está, bueno, pues, un poco vandalizada, Acá en rayado. Google, de- Han tratado de limpiar, si se puede, digamos. Pero la pueden revisar, está ahí cerca del Parque Forestal, si no me equivoco, ahí donde están ¿cierto? La parte de las esculturas. Y aquí fuera del Museo de Arte Contemporáneo está justamente esta escultura de Rebeca Mate, que ella la hizo en bronce, ¿cierto? En 1920. ¿Ya? Ahí está, es imponente, muy preciosa el logro, digamos, de la expresión de los personajes que están y que interpretan ella, ¿cierto? Este mito. Para poder hacer esa escultura hay que leer el mito. Entonces vamos al mito, así tanto. Ícaro y Dédalo. Dédalo era el ingeniero e inventor más hábil de sus tiempos en la antigua Grecia. Nos vamos a la antigua Grecia. ¿Ya? Un relato mítico. Primera característica. Dice, construyó él, Dédalo, magníficos palacios y jardines. Creó maravillosas obras de arte en toda la región. Sus estatuas eran tan convincentes que se las confundía con seres vivientes y se creía que podían ver y caminar. Así de, oh, wow. ¿Ya? Y se creía, recuerden que también tiene que ver con lo mítico. La gente decía que una persona es un tan mito. ingeniosa como Dédalo debía haber aprendido los secretos de su arte de los dioses mismos. O sea, decían, este tipo está como tocado por los dioses. Es muy capo. Piensen que, de hecho, todavía de la antigua Grecia, todavía hoy, Tocó la piedra ¿cierto? negra. Puede ser, claro, con una piedra con poderes. Piensen que todavía hoy perviven algunas estructuras, digamos, de esa época, de esa antigua Grecia. Si ustedes viajan alguna vez a Grecia, Atenas, ¿cierto? Van a encontrar que todavía están de pie muchas estructuras, digamos, que fueron construidas hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años, o sea, hace mucho tiempo atrás. Por algo. Imagínate que las personas que vayan a Grecia, que Ujú. digan, estoy pisando donde pisó quizá cuántos griegos. Claro, pues imagínate o los museos al Yo aire libre quedaría, como el Coliseo yo quedaría Romano, por como, ejemplo. "Oh". Claro, los tipos. Es impactante eso. Igual, qué bueno la reflexión que hace, me gusta mucho eso que piensen así. Bueno, sucedió que allende el mar, o sea, más allá del mar, en la isla de Creta, vivía un rey llamado Minos. ¿Ya? El rey Minos tenía un terrible monstruo que era mitad toro y mitad hombre, llamado Minotauro. Hay un mito también con respecto al Minotauro, valga la idea. Y necesitaba un lugar Sí lo donde poder conozco, encerrarlo. ¿Ya? Necesitaba un lugar donde poder encerrarlo, porque es un monstruo, o sea, como ¿dónde lo encierro para que no le haga daño a nadie? Cuando tuvo Harry noticias Potter. de ahí también se nutre Harry Potter, ojo, cuando tuvo noticias del ingenio de Dédalo, lo invitó a visitar su isla y construir una prisión para encerrar a la bestia, al Minotauro. Dédalo y su joven hijo Ícaro fueron a Creta, donde Dédalo construyó el famoso laberinto, el laberinto del Minotauro, una maraña de sinuosos pasajes donde todos los que entraban se extraviaban y no podían hallar la salida. Y allí metieron al Minotauro. Ahora, si alguien entra y por suerte, ¿cierto?, logra salir, ya hay mucha suerte. Pero si alguien entra, lo más probable, digamos, no solamente que se pierda, sino también que se encuentre con el Minotauro y hasta ahí no va a llegar. Cuando el laberinto estuvo concluido, Dédalo quiso regresar a Grecia con su hijo, pero Minos había decidido retenerle en Creta, o sea, como dejarlo como prisionero. Quería que Dédalo se quedara para inventar más cosas, más maravillas, y así los encerró a ambos en una alta torre junto al mar. El rey sabía que Dédalo tenía la astucia necesaria para escapar de la torre
así que también ordenó que cada nave que zarpara de Creta fuera registrada en busca de polizones, que son estos los posibles viejos que se meten hacia la mala a viajar, como los que se cuelan en el Transantiago, que son polizones. De no pagar el pasaje, digamos. Otros hombres se habían desalentado, pero no Dédalo. Desde su alta torre observó las gaviotas que flotaban en la brisa marina, o sea, volando, a eso me refiero. Minos controla la tierra y el mar, dijo Dédalo, ¿cierto? Pero no gobierna el aire. Nos iremos volando, nos iremos por ahí, por el aire. Así que recurrió a todos los secretos de su arte, del ingenio, y se puso a trabajar. Poco a poco acumuló una pila de plumas de todo tamaño, ¿cierto? La unió con un hilo y las modeló con cera, o sea, y armó unas alas, a fin de que tuvo dos grandes alas como las de las gaviotas. Se las sujetó a los hombros y al cabo de un par de pruebas fallidas, logró remontar en el aire agitando los brazos. Amarró, chico. Por eso que nosotros No, vimos... profe, ellos son los del inicio, los que estaban en la portada. muy bien, Ícaro y exacto. Dédalo. Ícaro y Ok. Dédalo. Se elevó volteando, ¿cierto?, hacia uno y hacia otro lado con el viento, hasta que aprendió a remontar las corrientes con gracia de una gaviota. Hay algo curioso aquí que después les voy a comentar, si alcanzo. Luego, Si digo, tuvo intento construyó... fallido, debería estar muerto. Tranquilo, tranquilo. Sí, pues, no, pues, fallido quiere decir que sí, pum, y se caía, pero pudo, digamos, dominar la técnica. Luego construyó otro par de alas para Ícaro, su hijo, ¿cierto? Enseñó al joven a mover las alas y a elevarse, y le permitió revolotear por la habitación. Se entiende que la prisión no es una cuestión tan chiquitita, pues, o sea, si podían mover las alas, podían desplazarse, ¿cierto? Y las pruebas, digamos, de vuelo funcionaron. Luego le enseñó a remontar por las corrientes de aire, porque se entiende que hay como corrientes de aire, eso también observó él de la gaviota, a trepar en círculos, volando, ¿cierto? Y a flotar en el viento. Practicaron juntos hasta que Ícaro estuvo preparado. A fin llegó el día de que soplaran los vientos propicios. Padre e hijo se calzaron sus alas y se dispusieron a volar. Recuerda todo lo que te he dicho, dijo Dédalo. Ante todo, recuerda que no debes volar demasiado bajo ni demasiado alto. Si vuelas demasiado bajo, la espuma del mar mojará las alas y las volverá demasiado pesadas. Y va a ser muy difícil, ¿cierto?, que puedas remontar el vuelo. Si vuelas demasiado alto, el calor del sol derretirá la cera, porque acuérdense que las alas están pegadas con cera, y tus alas se despedazarán. Así que quédate cerca de mí, en altura media, ¿cierto? Y estarás bien. Ok. Como todo hijo, ambos se elevaron al joven, al joven a la saga del padre, o sea, detrás del papá, y el odiado suelo de Creta se redujo debajo de ambos. Mientras volaban, el labriego, ¿cierto?, detenía su labor para mirarlos, y el pastor se apoyaba de su cayado para observarlos, y la gente salía corriendo, ¿cierto?, de las casas para echar un vistazo a estas dos siluetas de humanos con alas, ¿cierto?, que sobrevolaban las copas de los árboles. O sea, no volaban tan alto tampoco. Sin duda, decían ellos, eran dioses, tal vez Apolo, seguido de Cupido. Piensen en la idea. Si ven en el campo, hay gente que no tenía mucha cultura tampoco, ni mucha educación. Entonces ven dos tipos que están volando con alas de pájaros, y oh, estos tipos son ángeles, po. Eso diríamos nosotros. O en la época, ¿cierto?, son dioses. ¿Ya? Al principio, el vuelo intimidó a Dédalo y Ícaro, perdón. Acá hay otra cosa. El ancho cielo de los encandilaba y se mareaban, ¿cierto?, al mirar hacia abajo, pero poco a poco se habituaron a surcar las nubes y perdieron el temor. Ícaro sentía que el viento le llenaba las alas y lo elevaba cada vez más, y comenzó a sentir una libertad que jamás había sentido. Miraba con gran entusiasmo las islas que dejaban atrás y sus gentes, y el ancho mar azul, ¿cierto?, que se extendía debajo, salpicando con las blancas velas de los barcos. Se elevó cada vez más, olvidando la advertencia de su padre. Se olvidó de todo, salvo de su euforia. O sea, cada vez que volaba, y como que iba agarrando vuelito y se iba subiendo. Entonces el padre le dijo, regresa, exclamó frenéticamente su padre. Estás volando demasiado alto, a demasiada altura. Acuérdate del sol, el calor, la cera, perdón. Desciende, desciende, decía el papá. Pero Ícaro solo pensaba en su exaltación, ansiaba remontarse al firmamento. Se acercó cada vez más al sol y sus alas
¿cierto? Comenzaron a ablandarse. Una por una las plumas se empezaron a desprender y se desparramaron en el aire, y de pronto la cera se derritió. Ícaro notó que se caía, agitó los brazos con todas sus fuerzas, pero no quedaban plumas para embolsar el aire. Llamó a su padre, pero ya era demasiado tarde. Con un alarido, ¡ah!, como dirían los muy ¿no?, cayó en de esas espléndidas alturas y se zambulló en el mar. Acuérdense que caer de altura al mar no es caer blandito, así como caer al agüita, sino caer así como un guatazo, ¿cierto? Doloroso, bastante doloroso. Y se zambulló en el mar, ¿cierto? Desapareciendo bajo las No olas. se lo confirmo. ¿Confirma? Ya, perfecto. Es mala experiencia, seguro. Por eso es que uno tiene que romper la superficie del agua con una forma así como de aguja. Bueno, otro detalle. Dédalo sobrevoló las aguas una y otra vez, pero solo vio plumas flotando sobre las olas y supo que su hijo había desaparecido. O sea, se murió. Al fin el cuerpo emergió a la superficie y Dédalo logró sacarlo del mar con una pesada carga y el corazón destrozado. Dédalo se alejó lentamente. Cuando llegó a tierra, sepultó a su hijo y construyó un templo para los dioses. Luego colgó las alas y nunca más volvió a volar. ¿Ya? Y a propósito de eso, hay una canción de esta banda de heavy metal, pero que es buenísima. Buenísima canción, ¿cierto? Que ustedes si quieren escucharla ahí, se llama Flight of Icarus, de Iron Maiden, ¿ya? Para que la escuchen ahí. Hay videos en vivo de la canción y con subtítulos para que entiendan la canción. Y tiene mucho que ver con la historia, es la misma historia. Así que si la quieren entender así, buena, buena, buena. Y hacen la escenografía con The Icarus, buena, buena, buena. Muy recomendable. Preguntas. Ahí si alcanzamos, porque estamos como pasaditos. Dice, ¿por qué Ícaro no debía volar ni alto ni bajo? Ya sabemos, ¿cierto? Que es porque las circunstancias de las alas, Sí, claro, porque muy si alto, volaba muy bajo se le iban a mojar y no iba a poder volar. Y si iba claro, muy alto, la cera se iba a Se quemaba. derretir, que fue lo que pasó. exactamente, muy, muy bien. Eso es, justamente. ¿Qué opinaban de la estrategia de Dédalo para salir del laberinto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Buena Muy idea o no? Mala. ingenioso. Muy Pero Muy peligroso, porque ingenioso. Pero peligroso. pero peligroso. Sí, pues, Sí, yo no me atrevería a usar esas alas, pero sí es muy Profe. ingenioso lo que hizo Dédalo. Bueno, hoy día tenemos paracaídas que se usan parapentes, ¿cierto? Que usan Imagínese, para eso. A las deltas alguien también lo que confunde con un pájaro y le pega una piedra y se cae al piso y se un muere. piedrazo y ¿Ah? o un escopetazo. Bueno, en la época no habían escopetas, pero claro, ¡Oh! ¡Un también pájaro único en su especie! debe ser mío y Hay un pájaro que es súper grande, que es como un humano de sí, tamaño sí. y cuando tira el ala mide como 2 metros. Es como un dinosaurio, sí, es bien da susto, es muy impresionante. Sí. Yo sé de Me qué da pájaro miedo está que me hablando. coma. Bueno, los puros cóndores, pues sí, los cóndores son grandotes. Sus alas extendidas miden, perdón, como 2 metros. O sea, es grande, Mi grande. gato me empezó a acompañar, no me acompaña en todo el día, me mira con una cara de odio, pero ahora me está acompañando, está feliz. Claro. Aquí la pregunta, porque ya sabemos cómo termina el mito, pues se supone que Ícaro muere, producto de, ¿cierto?, de esta porfía, de este desafío, pero la pregunta más importante aquí es, ¿qué significado podemos darle al sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué significa el sol Una dentro del piedra mito? gigante que si te acercas se te puede quemar la y morir. Sí, eso es, pero ¿qué significa en este mito? ¿Qué representa? ¿El límite? Exacto. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Para ahí Yo, hacerle un Jaime monumento. Galarza. Muy bien, Jaime. Es el límite. Toda ciencia, todo conocimiento humano ¿Por qué me podría robas, che? tener un Las límite. palabras. Sí, son Muy Son bien. simples reglas para, por ejemplo, un objeto o para el tiempo. Son como Todo tiene un límite. Exactamente. una fábula. Pero tiene que, más que, no confundamos los tipos de texto. Fábula es otra cosa. Pero no, lo del límite es muy bueno porque, claro, tiene que ver con los límites de la ciencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer clonación, ya está bien que hagamos y experimentemos con clonación, pero, por ejemplo, clonar a un ser humano puede estar reñido. Es más difícil. No, Pues sí, pero se puede, seguramente en Se algún puede, momento es lo van más a hacer. difícil, pero se puede. Profe, sí se Claro, puede, o profe. hacer robots, por ejemplo. Mira podría lo ser que. un... Ya lo están haciendo. Pero, ¿y si los robots De- después se quieren independizar de los humanos?
Entonces, No ahí hay sé. un límite, ¿cachai? O la Simple, inteligencia tengo una Yo llave creo. inglesa ya. De hecho, fíjense que la mayor parte de las historias que hablan de ciencia ficción, ciencia ficción, que están basadas, ¿cierto?, en eventos científicos, pero que podrían y nos presentan un escenario donde probablemente la ciencia nos supere a nosotros, ¿cierto?, a los seres humanos, hacen esta misma advertencia. Se trata del mito Normal, de Ícaro profe. y Dédalo, de no ir demasiado Normal, alto. profe. Ya están enviando robots a la guerra incluso. Sí, po, pero ¿qué pasa si los robots Eso se va a dan hacer que cuenta? los robots se pongan malos y nos coman. De hecho, hay un capítulo de Gumball que pasa eso, porque ellos tienen un robot y lo programan. Y le dicen, ya, Ah, sí, no sé si lo han ese, visto. ¿cómo se Y el llamaba? robot al Y lo final que- dice, los seres humanos son un peligro Boberto. para la existencia. Claro. Y Era dice, Boberto, el que lo exactamente, programaron una vez porque perdió un reto y casi destruye el mundo. exactamente. Porque cree que los seres humanos son un peligro para la Profe. subsistencia del mundo. Ya, pues, ahí está, pues, el Sí. límite de Ícaro. La película de los robots Pero esta se de les la puede familia. rodear igual que en el capítulo. Explicarles de que si dijo que iba a defender toda vida, aunque fuese un microscopio, no puede dañar a los humanos. Ya, esa advertencia que nosotros encontramos Profe. en este mito, pero un chiquitito. La advertencia que nosotros encontramos en este mito, en la enseñanza que podemos extraer del mito, se puede aplicar incluso todavía en la actualidad. Eso aprendimos, eso aprendimos, de que todo tiene un límite, como dice Jaime, y que tenemos que tener cuidado con sobrepasar esos límites. Lo mismo que si uno baja puedan- mucho, pues el mar. Exactamente, exactamente, claro, o sea, si no hago nada, que también podría ser un límite negativo. Ya para ir cerrando porque estamos pasaditos. Recuerden entonces ok. que 24 y 25, próxima semana, y vamos a hablar del libro, vamos a explicar aquí también, justamente, mira qué Sí, yo bueno ya que lo la leí. conexión, la media conexión que Lo hicimos, terminé hace rato. porque el doctor Jekyll, ¿cierto? Justamente no le hace caso a este mito pues, y traspasa el límite de la ciencia. Y eso Profe, no lleva... haga spoiler. Y después por Hay tonto gente se que no lo convierte terminó, yo en ya un lo demonio. terminé, quedé en shock. ¡No hagan spoilers! Yo no voy a hacer spoiler, lo terminé, pero no hago spoiler. Profe, Pero léalo, Muy la bueno el película, libro. por ejemplo, es muy bueno. la película de Volver al Claro que me Futuro están podría pidiendo la ser sala. como un mito. ¿Perdón? Podría ser un mito así como futurístico. La Sí, película de pues. Volver al Futuro que decía autos voladores han pasado como 40 años y ni siquiera. Es que O sea, Hay unas eso no se llama zapatillas mito, Nike se llama ciencia no, ficción. no. que son como futuristas, Sí. que en la vida real existen, pero cuestan mucha plata. Tipo, o sea, hay Ya. otras cosas que son tecnológicas Pero que... sí, también está bien lo que dice el Tomás, porque el doctor M. Brown llegó muy lejos con la máquina del tiempo y al final se terminó arrepintiendo de su creación. Sí, pues, y se retira, justamente. Sí, Ya, pero eso se llama ciencia ficción, no mito, no confundir. sí, Chiquillos, es una película de ciencia ficción, me encantan las películas y de tiene ciencia mucho de mito ficción. también. Cuídense harto, chiquillos. Qué bueno Chao, que profe. participen harto. Que Los le quiero vaya mucho. bien. Chao, profe, que esté Chao. Nos bien, vimos. cuídese, Chau, chau. Dale el libro, Chao. que la fuerza lo acompañe. igualmente. Ahí, Usen mascarilla, alcohol gel y lávense las manos. exacto. Mm. Chao.